Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la guerra de los 6 días. Estamos continuando con el estudio de la semana pasada. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestro link de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo, donde también estamos poniendo mucha información. Les pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos de sana doctrina para que también sean de mucha bendición para otras personas, otras vidas, otros hermanos. Amén. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová, también un grupo de Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También de la misma manera le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar una nueva noche pues reunidos para poder compartir la palabra del Señor y poder estar más preparados, ¿verdad? Para los acontecimientos que vienen y para el arrebatamiento, ¿verdad? Que es la promesa más maravillosa que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor para que nos pueda abrir la puerta de su palabra en esta preciosa noche. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias por la vida que nos has dado y por todo lo que nos has proveído en nuestras vidas. Suplicamos en esta hora, Padre, que seas tú el que hable a través de tu palabra, Señor, y que puedas instruirnos y indicarnos qué hacer para estar preparados aún más, Señor, para tu pronto regreso. Bendice a nuestro pastor Luis, provéele que pueda regresar la luz para que él pueda acompañarnos también en este estudio, Señor. Haz un milagro, Señor, ahí en su hogar. Guárdalo y protégelo, Señor. También bendice a tu pueblo Israel, Señor. Líbralo de sus enemigos y guárdalo. Guárdalo y protégelo, Señor. Guarda a cada familia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, damos gloria a Dios eh, por, por darnos esta nueva oportunidad. Estamos siempre enfocados en el pueblo del Señor, ¿verdad? Pueblo maravilloso, que el Señor dejó mucha información en su palabra, al igual que nosotros, ¿verdad? Con defectos, con debilidades, ¿verdad? Con mucha desobediencia también, igual que nosotros, pero Dios ha prometido en su palabra que Él los va a librar de toda esa apostasía, al igual que nosotros, ¿verdad? Porque la Escritura dice en Sofonías, y barreré de esta tierra, dice, todo rastro de Baal. Esa es una promesa que el Señor hace a través del profeta Sofonías y es una promesa que podemos nosotros también atesorarla en nuestro corazón de que Él va a barrer, ¿no? Dios mismo va a limpiar nuestra vida de todo ese rastro que el mundo dejó, ¿verdad? De todo rastro de Baal, de toda idolatría, de toda desobediencia, ¿verdad? Que hay en nuestro corazón. Eh, Vemos ahora el panorama pues en el cual estamos, eh, va muy acelerado, ¿verdad? De una manera muy rápida. Los días pues se han acortado, ¿verdad? El tiempo pues, el día se siente muy corto, la noche igual, todo va según lo estipulado por Dios en su palabra. Hoy más que nunca pues debemos estar atentos, ¿verdad? A las señales que Dios está transmitiendo, aunque el mundo no lo ve así, pues el mundo no le pone importancia a lo que sucede, ¿verdad?
pero nosotros como hijos de Dios, esa es una de las formas en que debemos estar alerta, ¿verdad? Dios nos llama la atención, eso como lo habla el libro de Joel capítulo 1, ¿verdad? Cuando dice que habla del pulgón, del saltón, de la langosta, que eran juicios que Dios había determinado para su pueblo, ¿verdad? Para quitar toda siembra, toda cosecha y dejar sin nada al pueblo del Señor, para ver si Jerusalén prestaba atención, ¿verdad? Para ver si el pueblo del Señor volvía sus ojos a Él, aún quitándole toda provisión de alimento, ¿verdad? Pero vemos, amado hermano, que en el libro de Joel el pueblo no prestó atención, o sea, les dio igual, no, pensaban que Dios siempre les iba a proveer, porque como ellos decían, bueno, Dios es bueno, ¿verdad? No va a pasar nada, pero sabemos que dice la escritura que el Señor al que toma como hijo lo disciplina, ¿verdad? Y también dice la escritura, hijo, no menosprecéis la disciplina del Señor, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo cómo el Señor en el exilio al pueblo de Israel lo disciplinó, ¿verdad? Porque como es su pueblo al que Él escogió, ¿verdad? Donde Él puso su nombre. Y también la escritura establece que Israel es la niña del ojo, ¿verdad? De Él. Entonces, Dios tuvo que tomar la decisión, pues, a través de su palabra, de disciplinar a su pueblo en el exilio, aunque fue muy duro, ¿verdad? Como lo dijo Noemí, en tal amargura me ha puesto el Todopoderoso, pues. O sea, eh, Israel, aunque lo desconoce por qué razón ha sufrido de esta manera, aunque se ha amargado muchas veces, ¿verdad? A través de esa amargura, nosotros como gentiles tuvimos acceso a conocer al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy más que nunca es necesario prestar atención también a lo que el libro de Judas nos habla. Fíjese que Judas es solo de un capítulo y está antes de Apocalipsis. Yo creo que Judas es la última carta que nosotros debemos comprender antes de que suceda, pues, el arrebatamiento de la iglesia. La carta de Judas nos muestra una serie de detalles de lo que se va a realizar en estos tiempos finales. Por ejemplo, en los versículos 3 y 4 de Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta en estos dos versículos? Eh, esta carta nos dice a que contendáis ardientemente. Esto no quiere decir que estemos en debates con hermanos, ¿verdad? Estar debatiendo quién sabe más ni nada por el estilo, sino que el Señor nos muestra acá contender ardientemente en la fe, porque se levantarán hombres impíos, fíjense. En este tiempo se están levantando hombres impíos, que en este atardecer de la gracia, fíjese, amado hermano, están diciendo que como Dios es bueno, Dios perdona y como Él eh, nunca te va a abandonar, independientemente de lo que estés haciendo, convierte en la gracia de Dios en libertinaje de hacer todo lo que quieras. De todos modos, Dios te va a perdonar. Ese es ese es un mensaje distorsionado que está afectando a mucho pueblo del Señor. Son hombres impíos, fíjense, como dice acá, y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de Judas, ¿verdad? Había un tiempo oscuro eh, de apostasía. En nuestro tiempo está igual, solo que en nuestro tiempo se ha renovado. Este tiempo un poco más oscuro, ¿ves? El enemigo lo ha puesto un poquito más complicado, ¿verdad? En el sentido de que mucho pueblo del Señor no puede ver lo que está sucediendo. Y eso lo que hace, amado hermano, es cegar el entendimiento de mucho pueblo para no compartir el mensaje de la palabra profética, ¿verdad?
la venida del Señor, de hablar de las señales, de lo que va a suceder. Cuando alguien habla así, nos tildan de que estamos infundiendo miedo, ¿verdad, amados hermanos? Que solo miedo ponen, en vez de hablar del amor de Dios, solo miedo enseñan a la gente, pero bueno, amados hermanos, esto es que es el tiempo final y no es miedo. Para que el que conoce las Escrituras, este mensaje le produce un reposo, ¿verdad? Una tranquilidad. No creo que un mensaje de la venida del Señor y de las señales a un hijo de Dios le va a dar miedo, pues. Y si tiene miedo, pues hay algo en el corazón, ¿verdad? Que está mal en ese varón o esa mujer, ¿verdad? A veces no se ha arrepentido, tiene miedo, sabe que si, si desobedece va a sufrir consecuencias graves, ¿verdad? Pero si nosotros tratamos la manera de obedecer al Señor, pues sabemos que tenemos una esperanza gloriosa, ¿verdad? Entonces, el mensaje que va a estar un poco extenso, digo yo, es sobre la guerra de los 6 días, porque vamos a ver, fíjese, hermano, desde el estudio pasado empezamos a enfocarnos acá, porque el Señor está reedificando a Jerusalén, fíjese. A pesar de todos los problemas que está teniendo ahorita el pueblo del Señor, Israel, es una señal de que Dios ya lo está uniendo las piezas, ¿verdad? Está trabajando con su pueblo, porque el tiempo ya está cerca. Y vuelvo a repetir, eso quiere decir que el Señor con su iglesia ya está terminando con la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Que han entrado al plan de salvación, el Señor ya está terminando y está empezando a trabajar con su nación, porque Él va a venir, Él va a regresar a casa, ¿verdad? Entonces vimos en el estudio anterior, amados hermanos, cómo en el segundo retorno de los judíos en los tiempos de Nehemías, de Edras, de Ageo, de Zorobabel, eh, es un ejemplo paralelo a lo que ha sucedido de 1948 para atrás, cómo los judíos han regresado a su tierra, ¿verdad? Entonces, me preguntaron ahí cuáles eran los versículos de Judas, los primeros, eran los versículos 3 y 4 de Judas, que fue lo que leímos. Entonces, amados hermanos, vimos que en la Primera Guerra Mundial, como Gran Bretaña o Inglaterra, ¿verdad? Fueron los que ayudaron a mucho pueblo judío para retornar nuevamente a su tierra. Vimos cómo ellos influenciaron, ¿verdad? A las naciones para que ellos regresaran. Vimos cómo, amado hermano, a través de la declaración de Balfour, ¿verdad? Comparada con Esdras capítulo 1, versículo 2 al 3, cómo se ha cumplido paralelamente, pues, la palabra del Señor con los acontecimientos que han sucedido en la historia, cómo se dio esa carta, ¿verdad? Para que el pueblo retornara nuevamente a su tierra. Eso lo vemos en el libro de Esdras. Y también vemos que no todo el pueblo judío regresó, ¿verdad? La escritura nos habla en Esdras capítulo 2, versículo 64, que solo 42.360 judíos retornaron y muchos se quedaron eh, ahí, todavía no salieron, ¿verdad? No salieron, se quedaron ahí. Y los que no quisieron retornar a la tierra de Jerusalén tuvieron la experiencia, una amarga experiencia de ser perseguidos por Amán, ¿verdad? Y Amán vimos que lo vimos paralelamente con Hitler, ¿verdad? Aquellos que no retornaron en esas 4 aliyá que hubieron, se quedaron cómodos entre las naciones, tuvieron que afrontar las consecuencias del holocausto, ¿verdad? Tuvieron que afrontar eso. Mucho judío murió. Aproximadamente dice que eran, ¿sabes? Tengo el dato acá. Déjenme ver. Dios. Más de 6 millones, ¿verdad? Dice, más de 6 millones de judíos murieron. Entonces,
Al no atender el llamado del Señor de salir de Babilonia, mucho judío murió, ¿verdad? Mucho, aunque pudieron defenderse, ¿verdad? Cuando vimos el decreto ahí en el libro de Esther, ¿verdad? Que Dios dio una puerta para que el pueblo del Señor pudiera defenderse de sus enemigos, pero muchos murieron, ¿verdad? Pues, amado hermano, es un ejemplo maravilloso para nosotros, ¿verdad? El Señor nos está diciendo salir de Babilonia. Y si nos dice salir de Babilonia, quiere decir que la iglesia del Señor está habitando en Babilonia. Entonces el Señor nos dice salir de Babilonia, escápate. Estamos oyendo ese llamado, amados hermanos. Y como nuestro pastor nos habló en el estudio el, el domingo, ¿verdad? Sobre Belsasar. Dios ha dado una oportunidad. Si le dio una oportunidad a Belsasar, cuánto más a nosotros, ¿verdad? Pero al no atender el llamado a salir, puede ser que la escritura ya esté en la pared, ¿verdad? Puede ser que ya la escritura está ahí. Pero como ese juicio de parte de Dios es silencioso, fíjese, es solo escrito a través de su palabra, no, Él no lo está hablando a través de nadie, sino que Él silenciosamente, calladamente, el Señor ha decretado un juicio divino sobre aquel que no quiere salir. Y dice, amado hermano, eso es tremendo. Pero como están bebiendo del vino de Babilonia, los sentidos están embargados y no, o embotados y no pueden distinguir que Dios ya ha dado un decreto de juicio. ¿Verdad? Lastimosamente así es. Entonces, esto fue lo que le pasó a los judíos que no quisieron prestar atención. Tuvieron que afrontar una consecuencia de muerte, de angustia, de persecución. Vimos también por último, ¿verdad? Cómo el Señor cumplió la palabra acerca de los 10 hijos de Amán, que fueron muertos también, cómo se cumplió en la historia, ¿verdad? El 16 de octubre de 1946, ¿verdad? Ese juicio el juicio de Nuremberg, ¿verdad? Que eran los 10 que eran 10 hombres, ¿verdad? Que obviamente estuvieron trabajando con Hitler para matar al pueblo judío, ¿verdad? Pero dentro de ellos estaba eh, Julius, Julius, ¿verdad? Streicher, ¿verdad? Que él tenía conocimiento, fíjese qué maravilloso es eso, ¿verdad? Ver que aún los enemigos del Señor y de su pueblo tienen conocimiento de la palabra. O sea, ellos no van haciendo cosas ignorantes, ¿verdad? Este señor conocía las fiestas judías, ¿verdad? De Dios. Pero cuando él le iba a ser ahorcado, reconoció y comenzó a ver que los que habían muerto eran 10, ¿verdad? Con él eran 10 y él reconoció que se estaba cumpliendo lo que la escritura habla en el libro de Esther sobre los 10 hijos de Amán. Dice que cuando él iba a ser ahorcado, él gritó fiesta de Purim, ¿verdad? Fiesta de Purim. Y lo ejecutaron, pues lo mataron. Pero él conocía la escritura. Entonces vimos, amado hermano, cómo Gran Bretaña e Inglaterra dieron la autorización comparados con el rey persa de Ciro, ¿verdad? Así ha dicho el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que él edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Dios utilizó estas potencias, ¿verdad? Digamos, estos países, así como utilizó a Ciro, ¿verdad? Que no era un elegido por Dios, ¿verdad? No era de parte del pueblo de Dios, pero Dios utilizó a este varón para dar permiso, dar carta abierta al pueblo del Señor que regresaran a Jerusalén y edificaran. Pero fíjese que qué impresionante, ¿verdad? Porque así como Gran Bretaña dio la autorización de que mucho pueblo regresara, pueblo judío regresara a su tierra, Gran Bretaña también se opuso más adelante a que ya no regresaran. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta preciosa noche. Gloria al Señor. No, permítame. Gloria a Dios.
Después de que se dio la carta en Edras capítulo 1, versículos 2 y 3 para que el pueblo del Señor regresara, vemos que en Edras capítulo 4, versículo 23, la obra se detiene. Dice el versículo: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Ahora, el versículo 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Estos dos versículos es algo similar que sucedió en el siglo XX, fíjese, amado hermano. Después de que Gran Bretaña le había asegurado a los judíos de regresar a su tierra, en 1947, más tarde, pues en 1947, los mismos británicos le dificultaron a los judíos que volvieran a su casa. Ellos mismos les habían dado permiso y ellos mismos le obstaculizaron con violencia y poder, como dice acá en el versículo anterior, ¿verdad? Y los judíos hicieron cesar con poder y con violencia. Es- Cesaron para que ellos ya no volvieran. Es algo que a veces uno no entiende, ¿va? Si ellos mismos habían dado permiso, ¿por qué razón más adelante les dijeron que ya no regresaran, que se regresaran a donde estaban, ¿verdad? Eso es algo un paralelo, ¿verdad? Es algo similar a lo que sucedió en Esdras capítulo 4, versículo 23 y 24. Fíjese, amado hermano, qué impresionante cómo la palabra del Señor se cumple y se ha cumplido al pasar de los tiempos. Entonces, ¿cómo se detuvo esto? Fíjese, pues, habían dado, los británicos, ¿verdad? Habían dado la libertad de que regresaran a su tierra. Muchos judíos, ¿ves? Comenzaron a regresar y a regresar. Y una de las naves o barcos famosos se le conoce como Éxodo o Éxodus, ¿verdad? Este barco, ¿verdad? Quería llevar a los judíos que estaban en Europa, los querían llevar a Israel. Ese barco estaba repleto de judíos. Aquí tengo el dato, déjeme leerle cuántos habían. Dice Éxodo de 1947 era un barco que llevó más de 4.500 inmigrantes judíos de Francia al mandato británico de Palestina el 11 de julio de 1947. La mayoría de estos judíos eran supervivientes del Holocausto, no autorizados a emigrar a Palestina. O sea, iban a escondidas, ¿verdad, amados hermanos? Entonces dice que durante el viaje el barco fue abordado por los británicos a unas 40 millas de Palestina y dirigido a Haifa, donde aguardaban los buques para devolver a los judíos a campamentos refugiados en Europa, ¿ves? Es lo que dice aquí en la escritura cuando dice que se envió una copia de la carta al rey Artajerjes, que fue leída delante de Rehum y Simsai, secretario y sus compañeros. Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Es lo mismo que le pasó a los judíos que iban acá en este barco. Ellos iban para Israel, pero a 40 millas les aparecen los británicos y con poder y con violencia les hacen detenerse y que se devuelvan nuevamente a Europa, a que retornen, que ya no sigan para Israel. O sea, es algo similar de lo que ha sucedido, ¿no? Eso nos habla cómo el pueblo del Señor tuvo dificultades para retornar a su tierra. Por eso es un milagro, fíjese, hermano. Es un milagro ver la nación de Israel. Solo Dios lo pudo hacer, nadie más. Entonces, fíjese, amado hermano, ¿qué sucedió ahí? Que fueron nuevamente los judíos, fueron nuevamente arrestados y enviados de regreso a Alemania. Qué trágico, ¿verdad? Pero eso es lo que se cumple ahí en Esdras capítulo 4, versículo 23 y 24. Pero damos gracias a Dios que siempre tiene
Dios siempre usa hombres, ¿verdad? Aunque no sean sus hijos, Dios utiliza cualquier medio para llevar a cabo su plan maravilloso, ¿verdad? Cuando vimos en la primera repartición de los judíos, amado hermano, vemos que eh, el profeta Ageo y Zacarías alentaban a los judíos, ¿verdad? Cuando fue detenida la obra, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, ellos alentaban a los judíos para que no se desanimaran, ¿verdad? Para que siguieran en el trabajo, para que no perdieran la esperanza de reconstruir y reedificar Jerusalén. Entonces, Ageo y Zacarías representan en nuestra historia al trabajo periodista, fíjese, de esa época, cuando querían formar a Israel como un estado. Digamos que Ageo y Zacarías eran como los periodistas de estos tiempos, ¿verdad? Dentro de la historia de Israel. Y eso lo podemos contemplar, fíjese, en los capítulos 5 y capítulo 6 del libro de Esdras. Cuando vemos en Esdras, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. ¿Ves? Versículo 3. Y en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador de otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Vemos en el capítulo 4 que se había dado una orden que se detuviera la obra. Pues. Vimos en la historia, un poquito aquí en la historia, que en ese tiempo se detuvo, ¿no? Que el pueblo del Señor regresara a su tierra. Se detuvo, se dio una orden que se regrese. Es lo mismo que dice acá, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? El versículo 5 dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Entonces vemos que por Artajerjes se detuvo la obra hasta cuando llegó Darío, fue el que dio la orden nuevamente de poder el pueblo pudiera nuevamente reedificar Jerusalén, ¿verdad? Y esto lo vemos en el capítulo 6, ¿verdad? Versículo 2, que dice, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como un lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. O sea, cuando llegó Darío, él revisó la orden que se había dado por el rey Ciro, de que el pueblo tenía la autoridad pues, por parte de él para poder reedificar la casa del Señor. Mire qué maravilloso. Entonces, Darío permitió que Jerusalén fuera reconstruida. Entonces, cuando los ingleses, ¿verdad? Cuando los ingleses fueron los primeros en avalar que el pueblo de Israel regresara nuevamente a su tierra, ellos más adelante evitaron que el pueblo del Señor regresara a su tierra, o sea, los mismos ingleses. ¿Verdad? Y eso lo vemos en la historia que vimos de este barco que se llamaba Éxodo. Pero gracias, ¿verdad? Al trabajo periodista de este tiempo, ¿verdad? Estamos hablando, como lo hizo Ageo y Zacarías, ¿verdad? Que eran los profetas de ese tiempo. Así como el trabajo periodista de ese tiempo dice que fueron los que impulsaron a que Inglaterra o los ingleses dieran nuevamente permiso para que el pueblo judío regresara, ¿verdad? Qué maravilloso es eso. Fíjese, amado hermano, cómo Dios usó a hombres para llevar a cabo su plan divino, de que que su pueblo tuviera nuevamente su tierra. Y Dios utilizó
a este varón, a John Stanley Grauel, ¿verdad? Yo más o menos lo pronuncio. ¿Quién era este hombre, amado hermano? Él era un reverendo, era un gentil cristiano, fíjese, amado hermano, que precisamente este hombre iba a bordo de ese barco, pero a él no lo pudieron arrestar porque él tenía ciudadanía estadounidense, fíjese. Lo único que le hicieron es darle un arresto a domicilio ahí en Haifa, pero no lo podían, digamos, oprimir, digamos, ¿verdad? No lo podían hacer nada, no lo podían tocar, pero este hombre iba ahí. Y gracias a este hombre, fíjese, que lo hospedaron como un arresto domiciliario en ese hotel, dentro de ese hotel habían periodistas, fíjese, amado hermano, eso es lo que es impresionante, fíjese, que él estuvo informando qué es lo que sucedía ahí, por qué razón estaban regresando nuevamente a los judíos a Alemania. Él comenzó a informar a estos periodistas tuvieron, fíjese, mucha influencia en el Comité Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fíjese, a través de la información que daba este varón. Imagínese, un gentil. Eso nos habla mucho a nosotros, fíjese, amado hermano. Nosotros somos, como en otro tiempo éramos gentiles, ¿verdad, siervos amados? Somos la iglesia del Señor, que veníamos, ¿verdad? Sin esperanza, ¿verdad? De entre las naciones, sin esperanza de nada. Pero Dios nos aceptó, ¿verdad? A través de su Hijo. Entonces, tenemos la función, amado hermano, de usted y yo, de poder ayudar al pueblo del Señor. Tal vez no físicamente, ni monetariamente, ni nada por el estilo, pero la ayuda que nosotros podemos darle al pueblo del Señor son nuestras oraciones, ¿ves? Nuestras oraciones. Mire qué importante. Dios utilizó a este varón, a su hijo, ¿verdad? A un gentil, para influenciar a través del periodismo, ¿verdad? A esas naciones, ¿verdad? A esa asamblea, para favorecer la creación de un Estado judío. Mire, amor, cómo el Señor fue moviendo, así como usó a Ageo, a Zacarías, a Esdras, ¿verdad? Como utilizó a Ciro, ¿verdad? Es, qué maravilloso, así mismo utilizó a muchos hombres en esa época para la creación de un Estado judío. Incluso con la declaración de Balfour, ¿verdad? Que vimos que está comparada con Esdras, capítulo 1, ¿verdad? Es maravilloso el plan de Dios, ¿verdad? Fíjese pues, en la primera repartición de los judíos, en los tiempos de Esdras y Esther, Dios utilizó tres personas muy importantes. Utilizó a Esdras, utilizó a Nehemías y utilizó a Esther. Utilizó tres piezas fundamentales, Esdras, Nehemías y Esther, para la creación de un Estado judío. Para 1948, el Señor utilizó tres personas. Utilizó a Ben Gurion, ¿verdad? Ya sabemos quién es él, ¿verdad? A Ben Gurion. Utilizó a Chaim Weizmann, que fue el primer presidente de Israel. Vimos que este varón era un químico, ¿verdad? Biólogo, que Dios lo levantó a través de lo que él había inventado para eh, hacer misiles, digamos, lo que llevan los misiles para crear explosiones, ¿verdad? Y ese invento que tuvo este varón le dio la victoria a Inglaterra, ¿verdad? Fíjese, amado hermano. Entonces, aparte de ahí, él agarró influencia y él fue el primer presidente del pueblo de Israel. O sea, así como Dios utilizó a Esdras y Nehemías, Dios utilizó a Ben Gurion y utilizó a Chaim Weizmann. Y vimos también que utilizó a la reina Esther y Dios utilizó a una mujer, a Golda Meir, que era un primer ministro, ¿ves? Que esta mujer apeló a la información que hermano, ¿verdad? Que ya está en la presencia del Señor, a John Stanley, ella apeló a la información que ella obtuvo de este varón para la creación de un Estado judío. O sea, así como el Señor utilizó a dos hombres y a una mujer para la primera repartición de los judíos en los tiempos de Esther, Dios utilizó a dos hombres y a una mujer para la creación de un Estado del pueblo de Israel. ¿Se da cuenta, hermano? Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Lo que fue es
y lo que es, será. Dios ha utilizado siempre, ¿verdad? A hombres y mujeres, fíjese, hermano. Esto me dejó impresionado a mí cuando lo pude entender, cómo el Señor utilizó lo mismo. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Los planes de Dios siempre van de la mano con lo que Él dejó escrito en su palabra. Espero poderme haberme dado a entender un poquito en esto, porque pues, cuesta un poquito explicarlo, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a obviar. ¿Por qué, amado hermano, se necesita un Estado judío? ¿Verdad? Porque era necesario, amado hermano, que hubiera nuevamente que el pueblo del Señor tuviera su propio país, su Estado, su independiente, etcétera, porque era necesario, ¿no? Definitivamente, la creación del pueblo del Señor, del Estado judío, es obra de Dios, definitivamente. Y eso es lo que nos anuncia, es el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. La existencia de Israel hoy nos anuncia el regreso de Jesús. ¿Por qué cree que el enemigo, o por qué cree que Satanás quiere borrar de la faz de la tierra a Israel? Porque si él, digamos, entre comillas, lograra destruir a Israel y borrarlo de una vez del mapa, la gente ya no tendría esa, esa prédica de la venida del Señor. No habría por qué, no habría sentido por qué Cristo regresara nuevamente a la tierra si ya no existiera la nación de Israel. Pero como eso no va a suceder, ¿verdad? Mire, mire, amado hermano, aún en esta apostasía que está el pueblo del Señor, lamentablemente, ¿verdad? Que así es. Aún en su incredulidad y aún en su desobediencia, Israel ha sido de mucha bendición para las naciones, amado hermano. Cuanto más en su obediencia, cuánta bendición va a traer para el mundo, amado hermano. Imagínense. Entonces, al ver la nación de Israel ahí, ahí donde está, en esa tierra santa, como le dicen, ¿va? Para nosotros como gentiles, como hijos de Dios, la iglesia del Señor, lo único que nos anuncia el Estado de Israel es que el Señor viene. ¿Ves? El Señor definitivamente viene. Cuando vemos en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos revela el cumplimiento final, ¿verdad? De los últimos tiempos y el trabajo de Dios con su pueblo Israel. Entonces, Dios necesita que Israel esté purificado y limpiado, ¿verdad? Para que Él pueda regresar y tener ese reinado de 1000 años, ¿verdad, amados hermanos? Para la gloria del Señor. Entonces vemos, amado hermano, que Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Otro pasaje dice, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran compañía y como ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso ha reinado. ¿Qué tienen en común estos pasajes que leímos? Que eso va a tener lugar, todos estos versículos van a tener su cumplimiento en un lugar que es en la tierra de Israel, que se llama, hermano, viéndolo proféticamente en este panorama que estamos viendo. También, todo esto también se trata de Jerusalén, que se llama, hermano. ¿Se acuerda cuando vimos la higuera, la higuera estéril, ¿verdad? Vimos que representa Jerusalén, ¿verdad, hermano? Entonces, en Jerusalén el Señor puso su nombre ahí, ¿verdad?
su presencia. Por eso nuestra hermana Silvia, ella, creo que a mí me contó una vez, ¿verdad? Que cuando ella llegó allá a visitar a Jerusalén, la presencia de Dios se siente fuerte ahí, más que en otro lugar. Yo me imagino que si va a Tel Aviv, no va a sentir la presencia de Dios igual que cuando está en Jerusalén, ¿verdad? Ha de ser eh, fuerte, ¿verdad? Yo solo con ver videos, amado hermano, eh, a veces me pongo a ver videos de Israel, ¿verdad? Para al menos imaginarme que estoy ahí, ¿va? Siervos, porque es lo único que nos queda todavía, ¿va? Entonces yo me pongo a ver videos para ver cómo es la tierra y todo, pero en donde más me gusta estar y ver es donde están el muro de los lamentos, ¿verdad? Me gusta ver todo lo que hay ahí en los videos porque yo siento que ahí hay una inspiración divina para orar, hay una gracia de Dios ahí para orar, para eso tal vez me lo puede corroborar nuestra hermana Silvia después, ¿verdad? Pero yo siento ahí, amado hermano, yo le digo a mi esposa, amado hermano, cuando yo veo ahí a los judíos orando, ¿verdad? Y creo que pasan todo el tiempo ahí. Entonces yo le digo a mi esposa, a mí me gustaría ir a Israel y de donde yo me quisiera quedarle, es ahí, le dije, ahí donde está el muro de lamento, porque me gustaría estar ahí, pues leyendo las escrituras, orándole al Señor, porque yo creo que hay una presencia de Dios o una visitación ahí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, he elegido a Jerusalén para poner ahí mi nombre. Ahí está su nombre, ahí está su presencia, ¿ves? Por eso el enemigo quiere desaparecer a Israel, pero no puede, porque la presencia de Dios está ahí, a pesar de la rebelión, la apostasía y idolatría que pueda haber, ¿verdad, amado hermano? Al igual que con nosotros, el Señor nos selló con su espíritu y Él está con nosotros y habita en nosotros a pesar de que tengamos debilidades y flaquezas, amado hermano. Él ha decidido estar aquí. Es cuestión de nosotros limpiarnos más para que la plenitud de Dios pueda ejercer más dominio sobre nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya vemos por qué razón se necesita que haya un Estado, ¿verdad? Hay una tierra ahí establecida, ¿verdad? Vemos también, amado hermano, que eh, en todo el libro de Apocalipsis lo que se trata también es de Jerusalén, ¿verdad? Eh, eso lo podemos contemplar en los estudios que nuestro pastor Luis dio de todo el libro, ¿verdad? De Apocalipsis. Es un poco extenso, pero creo que si tenemos la responsabilidad y la disciplina, uno puede tomar un estudio por día, ¿verdad? Si uno desea. Si para ver películas uno se toma hasta 2 o 3 horas para ver una película, cuánto más una predicación, amado hermano, que creo que es lo que es más necesario para nosotros en este tiempo. Dice Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, ¿verdad? Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Pues lo que importa acá para este momento es, y la ciudad amada, es una ciudad que Dios ama, una tierra que Dios ama, porque Él desciende de ahí, un gran amor. Entonces nosotros tenemos que amar mucho a Israel, ¿verdad? Aunque se nos ponga en contra mucha gente, ¿verdad? Es lo que va a suceder. Pero nuestra función como administradores, ¿verdad? Como mayordomos fieles de Dios, es acompañar a Israel en todo momento, amado hermano. Y hay mucha bendición al hacer eso. Hay mucha, mucha bendición. Dios te va a abrir la puerta a la palabra, siervos amados. Dios te la va a abrir. Ahora, ¿por qué yo hablo tanto de esto, amado hermano? Porque yo creo que es necesario conocer un poco la historia para poder entender y poder ver en dónde la palabra del Señor nos dice que se cumplió esta guerra de los 6 días. Yo creo que nos va a costar entrar ahí en el estudio, ya vamos llegando, ¿ves? Creo que este título del estudio va a permanecer unos 3 martes, ¿verdad? La ayuda del Señor, si Dios lo permite, porque vamos a ver cómo Dios cumple su palabra y cuán cerca estamos, amor hermano, cuán cerca estamos. Yo creo que usted lo presiente y usted lo siente en su corazón, ¿verdad? Que Dios está muy cerca, ¿ves? Está muy cerca.
Dios está usando a niños, a adolescentes, a ancianos, dando visiones, dando mensajes, porque el Señor no quiere que nadie perezca de su iglesia, ¿verdad? Nadie que nadie perezca, pero lamentablemente, como hablaban ustedes antes del estudio, ¿verdad? El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, pues, si alguno oye mi voz, ¿verdad? El Señor está a la puerta, llamo, ¿qué necesidad tiene nuestro amado estar a la puerta? Él tendría que estar adentro, ¿verdad, siervos? Es decir, como dice el libro de Cantares, ¿verdad? He aquí, Él está tras la ventana, tras las rejas. Es tras la ventana y tras las rejas. La Sulamita bien dormida adentro y el amado afuera. Eso es un paralelo de Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia bien dormida y el amado tocando la puerta. Eh, Estamos, estamos en serios problemas, ¿verdad, siervos? Estamos en serios problemas. El amado tendría que estar adentro, pero él está afuera porque hay algo que ocupa de su lugar adentro del corazón de la iglesia, amado. La avaricia, la codicia, la idolatría, el libertinaje, ¿verdad? Que Dios nos ayude y siempre nos ampare bajo sus alas, amado hermano, para estar consagrados delante de Él. Dice Apocalipsis 14:1, después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Es que Él no va a regresar, ¿verdad? Cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad, amados hermanos? Él no va a regresar a poner su pie en Alaska, ¿va? No, ni siquiera va a venir a Guatemala, digamos. No va a llegar a Estados Unidos. No, dice que Él estaba en pie sobre el monte de Sión y con Él 144,000 que tenían el nombre. Esa que Jesús, Él va a poner los pies en su tierra, en la tierra de Israel. Dice porque es especial para él. Pero dice que la escritura dice, no crean que por ser eh, un pueblo especial yo los elegí, dice Dios acerca de Israel, sino por ser las más pequeñas de todas, yo los elegí a ustedes, dice, hablando del pueblo de Israel. Un pueblo singular, ¿verdad? Dios a nosotros nos dice, lo más vil y menospreciado escogió Dios. O sea, usted y yo sin Dios no somos nada, nada de nada. Por mucho conocimiento que tengamos, todos o poco, sin Cristo en el corazón, lo que tengamos no sirve de nada. Nada más, hermano. Usted no es nada sin Cristo. Yo no soy nada sin Cristo. Con Cristo yo valgo mucho. Y usted también, hijo de Dios. Usted vale la sangre del Cordero. ¿Verdad? Pero sin Él, hermano, nosotros no tenemos que ponernos altivos ni orgullosos, ¿verdad? No hincharnos por lo poco que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros, no debemos hincharnos, ¿verdad? Porque caída, ¿ves? ¿Qué dice? Antes de caer está el orgullo, ¿va? No. Satanás, antes de ser Satanás, dice que subiré a- hasta los cielos y seré semejante al Altísimo. Se puso elevado, orgulloso. Pero antes de su caída, él se elevó y Dios lo tuvo que bajar. Entonces, un hijo de Dios que comienza a elevarse así, pues lo que se aproxima es su caída, ¿verdad, amados hermanos? Debemos eliminar de nuestra vida el yo, ¿verdad? Y eso es algo muy difícil también de generar en nuestra vida, porque a veces estamos, es que yo, ¿verdad, amados hermanos? Es que yo sé mucho, ¿verdad? Es que yo oro mucho, es que yo predico bien, va. Es que yo, tenemos que eliminar eso de nuestra vida, amados hermanos, esa arrogancia. Yo he visto muchos ahora, ministros, ¿verdad? Que dicen, es que yo como autoridad, es, es que yo cubro muchas iglesias, miles de iglesias, yo las cubro. No dice Dios, fíjese, amor. Tendría que decirse es que Dios es el que cubre a los ministerios o iglesias. No, yo cubro a miles de iglesias. Es una arrogancia, fíjese, amor. Ahí no está Dios, fíjese, amor. Que Dios nos cuide de ponernos nosotros antes que Dios, amor, ¿verdad? Y eso es muy complicado porque la carne siempre quiere salir, ¿verdad? Hago esto como paréntesis, amado hermano, porque el Señor viene por una iglesia muy santa, muy maravillosa, gloriosa, ¿verdad?
Y Dios nos está anunciando a través de su pueblo Israel que Él está muy cerca, pero lamentablemente Él está cerca tocando la puerta. Es agradable es saber eso, ¿verdad, siervos? Está cerca, pero tocando la puerta. ¿Por qué no le abrimos la puerta y que Él entre? ¿Por qué no le abrimos, amado hermano? Que Dios nos ayude, siervos, porque yo necesito que Dios nos use en este último tiempo a cada uno de nosotros. Yo necesito ser usado por Dios, amado. Cumplir mi función en el reino, pero de una manera que le agrade a Él, ¿verdad, amados hermanos? Que nos use como vasos limpios, ¿verdad? Aunque somos vasos de barro, ¿cierto? Pero vasos limpios, ¿verdad? Que Dios nos pueda usar en este último tiempo para predicar su palabra, ¿cierto? Para anunciar la palabra del Señor con la unción de su Espíritu, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, vemos en Hechos capítulo 1 y versículo 11, ¿verdad, amado hermano? Dice la escritura acá, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjese, amado hermano, ¿qué es lo que había establecido cuando Jesús se fue? En esta vez, aquí en el versículo 11. Cuando Jesús se fue al cielo, fue tomado para el cielo, había un estado, ¿verdad? Había un estado en el pueblo de Israel, había un estado, ¿verdad? Estaba en el monte de los olivos. Había un pueblo judío. La capital era Jerusalén, ¿verdad? Había un judaísmo religioso y habían judíos creyentes en Cristo Jesús. Ahora veamos estos puntos que le dije. Fue cuando Jesús se fue. Eso es lo que había. Ahora analicemos cómo está la situación ahora. Pregunto y usted responde en su corazón. ¿Hay un Estado judío? Yo respondo, sí, hay un Estado judío. ¿Está el Monte de los Olivos? Sí, sí está el Monte de los Olivos. ¿Hay un pueblo judío? Claro que sí, hay un pueblo judío. Que falten muchos por regresar es otra cosa, ¿verdad, siervos? Pero ya hay un pueblo judío en la nación de Israel. ¿La capital de Israel es Jerusalén? Claro que sí. ¿Cuándo fue declarado eso? Lo vamos a ver más adelante. Pero Jerusalén ya se consideró la capital de Israel. Fíjate, pues, ¿hay un judaísmo religioso en este tiempo actual en Israel? Claro que sí. ¿Y hay judíos que creen en el Mesías? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que puede acontecer? Esa es la pregunta que yo hago. ¿No cree usted que Jesús está a las puertas, amado hermano? Está bien cerquita. Así como Jesús se fue y habían estos puntos, eso ya está otra vez. O sea, que quiere decir que Cristo está a punto de regresar y el arrebatamiento. Téngalo por seguro. Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué razón no ha ocurrido? ¿Ves? Si ya está todo esto ya está. Lo que pasa es que todavía la plenitud de los gentiles no ha entrado. Y también que hay muchos judíos todavía entre las naciones que no han querido retornar a su tierra. Eso es lo que pasa, fíjese, amor, hermano. Eso es lo que detiene también en algún momento, ¿verdad? Pero de que el Señor Jesús está cerca. Amado hermano, eso me hace recordar lo que mi hijo tuvo, ¿verdad? Él nunca se le olvida la revelación. Él dice, repetime mi revelación, dice, la que Dios me dio. Y como se la grabé en audio, se la vuelvo a poner, porque él siempre me pide lo que Dios le reveló, ese sueño que tuvo. Y cuando yo escucho lo que Dios le dio a mi hijo, es decir, que lo que Dios le dio a él, le dijo que ya nos tenemos que ir.
Entonces mi hijo me hace la pregunta siempre, ¿por qué nos tenemos que ir ya al cielo? Porque Dios le dijo a mi hijo que faltaba poquito, que ya nos íbamos a ir. Fíjese, amor, ¿no? Entonces, de la boca de los niños y de los que amaban, fundaste la alabanza. Entonces, no solo mi hijo, hay muchos niños que he visto yo en videos que Dios les ha hablado. Otro bebé, tal vez de 3 o 4 años, está hablando y diciendo, el rey ya viene, ¿va? En inglés, va. O sea, el rey ya viene, le decía a su mamá, el rey ya viene, el rey ya viene. El, y esta niña, creo que era una niña, ella hablaba esta palabra que dice en la escritura, Abba Padre, Abba, Abba, Abba viene, el rey ya viene, Abba. Y la mamá le dice a la niña, ¿y de dónde viene? Le dice, de allá arriba, él ya está arriba, él ya viene, él ya viene. Fíjese. O sea, los niños, los bebés, Dios les está hablando. Dice, así no creemos, siervos. Tenemos la palabra, amados hermanos. Y a veces dudamos de la palabra del Señor, Dios utiliza a los niños, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esto de los capítulo 1, versículo 11, y veo que hay un estado, que hay Monte de los Olivos, que hay un pueblo judío, que la capital es de Israel es Jerusalén, que hay un judaísmo religioso, que hay judíos que creen en el Mesías, y lo veo en mi actualidad, digo yo, prepárate para el encuentro con tu Dios, amado hermano. Preparémonos, siervos amados. Preparémonos, porque al Señor, Dios nos está hablando, ¿ves? Y eso lo podemos comparar también, ¿verdad? En lo que dice de la restauración del tabernáculo caído de David. Y esta profecía la vemos en Amós capítulo 9, versículo 11. En aquel día levantaré el tabernáculo de David ya caído y cerraré sus brechas y reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en los días de antaño. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Esto va a acontecer en el futuro, amado hermano. No muy lejano, pues. No muy lejano. Dios va a restaurar a su pueblo. Y, si, y esta declaración de Amós, capítulo 9, 11, 14 y 15, se refiere a los últimos tiempos. Se refiere a los últimos tiempos que estamos viviendo, amado hermano. Es lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. O sea, en los libros, en el libro de los Hechos hacen mención a la profecía de Amós, capítulo 9, versículo 11. En Estados Unidos, como nos comentó nuestro pastor, quieren anular el Nuevo Testamento, ¿ves? Quieren anularlo, sin pensar que el Antiguo Testamento está encerrado todo el Nuevo Testamento. Cuando usted comienza a estudiar y a meditar las palabras, las profecías que se utilizan en el Nuevo Testamento, todas son y hacen referencia al Antiguo. Cuando usted va a Apocalipsis, comienzan a mencionar a Daniel, ¿verdad? A Isaías, a Oseas. Hay muchas palabras en Apocalipsis que están en el Antiguo. Ninguno de los dos puede estar separados. Pero en este caso el hombre ahí en ese país quiere separar, anular, ¿verdad, siervos? Pero con el Antiguo Testamento que uno tenga y que la revelación de Dios esté en usted, usted va a entender todo, amor. Todo. Aquí vemos cómo lo citan los apóstoles, ¿verdad? Al profeta Amós. Damos gloria a Dios por eso, amor, ¿verdad? Entonces, veamos ahora versículo 16 y 17 de los Hechos. Después de esto, volveré y reedificaré, dice. ¿Ya? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído
y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Pero cuando dice acá, después, después de esto volveré. Aleluya. Nos enfocamos en la palabra después. Esta palabra después nos hace un enfoque, amado hermano, al final de la era de la iglesia. Entonces, al final de la era de la iglesia, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Después de que entre toda la plenitud de los gentiles, o sea, que el Señor haya trabajado con su iglesia, entonces después volveré. Repito, ya hay Estado, ya hay capital, hay Monte de los Olivos, hay judíos religiosos y hay judíos en el Mesías. El Señor no ha vuelto a su tierra. ¿Por qué? Porque después de esto, después de trabajar con la iglesia, después, entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía no ha terminado el Señor de trabajar con su iglesia. Somos tan ruines, amado hermano. Un día presentamos la imagen de Dios en nuestra vida, de Cristo, ¿verdad? Y al otro día lo echamos a perder con nuestras actitudes malas. Otro día estamos arriba, en las alturas, buscando al Señor. Y la otra semana caemos. Hombre de doblado ánimo. Una iglesia de dobles ánimo. Un día está contenta, otro día no. Otro día quiere buscar al Señor, otro día no lo busca. Otro día está bien, otro día no quiere la palabra. Otro día quiere orar y otro día no quiere orar. Altos y bajos. No es constante en el camino. Pero el Señor ha prometido, después de esto, volveré. El Señor va a regresar, amados hermanos. El Señor va a regresar. Con esto, amado hermano, termino acá. Me ayuda el Señor. Les explico todo esto, siervos, porque para la gloria de Dios quiero decirle que ustedes somos ese remanente para que el resto de los hombres busque al Señor. Qué maravilloso es saber de que así como Ruth, la moabita, a pesar de la ardua labor que tenía de espigar en el campo de Booz, ella fue la primera en tener un encuentro con él antes que Noemí. Usted y yo hemos tenido un encuentro con el Señor antes que Israel. Israel todavía en parte está cegado, pero es por Dios, ¿verdad? Dios lo tiene así. Y nuestro trabajo es amar a Israel, porque ahora somos parte del pueblo del Señor. Y cuando amamos a Israel, lo bendecimos y lloramos con él y nos alegramos con él, como dice Isaías, ¿verdad? Nosotros vamos a recibir una bendición extraordinaria. Y una de las bendiciones también es que Dios escucha tus oraciones, siervo, como así como el centurión romano, ¿verdad? Él le solicitó ayuda a los ancianos judíos y ellos intercedieron a Cristo por él. Dijeron, sería formidable que le respondieras a la petición de sanar a su siervo, porque él ama mucho a tu pueblo, dice. Ama mucho a tu pueblo y te ha edificado sinagoga. Pero a mí me gusta más lo primero, porque él ama mucho a tu pueblo. Un romano amando al pueblo del Señor, ama mucho. Usted y yo debemos de amar mucho al pueblo del Señor. Gloria al Señor, amado hermano. Entonces, con esto que les compartí hasta hoy, siervos amados, es una antesala para lo que vamos a ver eh, la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a ver este acontecimiento de la guerra de los 6 días, ¿ves? Y vamos a ver cómo el Señor va a pelear por su pueblo y está peleando por su pueblo en este momento. Nunca ha abandonado el Señor a su pueblo, siervos. Ya vimos un montón de historia,
porque creo que es de suma importancia entenderlo un poquito, ¿verdad? Y usted puede investigar más y leer más. Eso se requiere mucha lectura de la historia, a la par con las escrituras, ¿verdad, siervos? Para que Dios le vaya dando sabiduría a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero vimos bastante historia para ver cómo Dios ha cumplido su palabra al pie de la letra. Y culminamos con Hechos, ¿verdad? Con Hechos capítulo 1, versículo 11. El panorama está listo, siervos. Ya está listo. Todo está en su lugar, todo. Pero lo que detiene es el después. El después es igual a la era de la iglesia. Después de esto volveré, le dice a su pueblo. Después de esto voy a volver. Después. Pero ese después ya se va terminando, amado. Menel, menel, tekel uparsin. Vimos menel, menel, 1000 años, 1000 años. Es la gracia de Dios que ya está finalizando. El día ya ha declinado, siervos. El día ya ha declinado, ¿verdad? Estamos varados en buenos puertos, pero se siente la brisa y los vientos contrarios ya. Ya viene esa tormenta Euroclidón, amado hermano. Ya se aproxima esa tormenta. Así que Dios nos ayude, siervos, esperando que hasta este punto pues haya sido de mucha bendición esta palabra y prepárese para la siguiente semana, si Dios lo permite. Lea bastante Zacarías capítulo 12, amado hermano. Bastante Ezequiel capítulo 36, bastante Ezequiel capítulo 37. Recordemos que Ezequiel 37 ya lo terminamos casi. Nos falta adentrarnos a Ezequiel capítulo 36. Pero Dios nos ha guiado por esta ruta, siervos, y vamos a ver grandes maravillas. Y cómo Dios está cumpliendo su palabra profética y lo que nos anuncia es que nosotros como iglesia, como dijo nuestra hermana Silvia, me ha gustado mucho eso, deberíamos de estar ya preparados, dice. Deberíamos estar ya preparados, pero no lo estamos. Estamos como la sulamita, acostada, dormida, como dice la escritura, yo dormía, pero mi corazón velaba. Estamos así, dormidos, amado hermano. No, levantémonos, amado hermano, y preparémonos ya, hombre. Ya, bueno, no tendríamos que decir esto, ¿verdad, amados hermanos? Preparémonos, deberíamos estar preparados, pero como no lo estamos al 100, preparémonos. Tenemos un chancecito, todavía tenemos un tiempito, todavía aprovechémoslo. No perdamos nuestra vista ni a diestra ni a siniestra, sino que nuestra vista esté para el frente, amado hermano, no agradando al hombre, no, que la gloria y toda la gloria sea siempre para Dios, solo para Él, nada más para Él, amado hermano. Usted va a buscar al Señor no para que los hermanos lo digan, ah, qué tan espiritual es este hombre, esta mujer, wow, qué presencia de Dios tiene este hombre, esta mujer. Eso no nos sirve de nada, amado hermano. Nosotros nos estamos preparando para presentarnos delante del Rey con nuestro mejor vestido, siervos. Es que ese es el punto. Tenemos que presentarnos delante del Rey. Lo demás, no. Así que Cristo viene, siervos amados. Él está muy cerca. Así que, ¿verdad? Sin más que decirle, nos espera una hermosa cena con el Señor. Que Dios me los bendiga y le doy tiempo a mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio. Tremendo mensaje y el Señor siempre está hablándonos, familia, porque Él nos ama mucho. Él nos ama mucho. Nos ama tanto que estamos en ese tiempo de gracia donde nos está hablando, llamándonos, que arreglemos nuestras vidas con Él, que nos pongamos a cuenta con Él. Y a veces decimos, sí, yo estoy. ¿Realmente lo estamos, familia? ¿Realmente estamos preparados y ya estamos listos? ¿O todavía falta algo? Entonces, enfoquémonos, tengamos ese tiempo personal con Dios para arreglar nuestras vidas con el Señor. Este es el tiempo, es ahora, familia.
de buscarlo, de santificarnos, consagrarnos, de vivir en santidad. Mañana puede ser ya tarde, no sabemos, hoy puede el Señor venir a buscarnos, puede venir mañana, en un mes, no lo sabemos, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que estamos ya en el tiempo, porque está todo cumplido. Entonces, debemos ya estar preparados. Y con respecto a nuestros amigos que están escuchando, quizás esta grabación en diferido, lo más vil y menospreciado ha escogido Dios. Sin Cristo no somos nada, querido amigo, nada. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te aconsejamos, primero te damos la bienvenida a la familia de Dios y también te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bautices en aguas. Amén. Bueno, querida familia, vamos a cerrar este tiempo de grabación y para los hermanos que están con nosotros nos queda un tiempo de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que se queden, por favor. Vamos a orar para cerrar este tiempo maravilloso que hemos tenido con nuestro pastor Estuardo y siempre el Señor hablándonos a través de nuestro pastor Estuardo y también de nuestro pastor Luis. Amén. La gloria y la honra siempre es para Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén y amén. Familia de Dios, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.